días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo van con las autoevaluaciones de la página? Ya están todas desbloqueadas, ¿no? ¿Les faltan algunas? Las tienen que hacer esta semana. Están antes del 14, creo que están. Entonces, si alguna está bloqueada o algo así, me avisan. Pero creo que todas están disponibles para que las hagan. Bueno, ¿qué pasa con las cámaras, gente? Se les olvida. Toca hacerles, veas el video motivacional de la primera clase. Ok, vamos a ver hoy movimiento circular. Bueno, de hecho, hoy, mañana, mañana no, hoy el jueves, que es un poquito extenso y vale la pena revisarlo un poco mejor. Y la semana de evaluación, les voy a colocar las pautas, yo creo que el mismo jueves, las voy a publicar, de qué es lo que vamos a hacer esa semana. ¿Listo? ¿Cómo vamos a realizar las evaluaciones? Entonces, les comparto por acá. Lo que vamos a hacer. De acuerdo. ¿Revisaron el material de movimiento circular? Sí, señor. Listo. Entonces, de lo que vieron, ¿cuál es el valor de la magnitud de la velocidad? Coseno y seno. La D. No, exactamente. Podemos revisar algo muy sencillo. ¿Cuáles las unidades de seno y de coseno? Radianes, ¿no? Tiempo. Radianes. Exacto. Quiere decir que son radianes o si se operan con otra cosa, se vuelven casi que dimensionales. O sea, seno y coseno son componentes vectoriales. Por lo tanto, estas unidades que tenemos en la D son de metros. Ah, profe, perdón, era el radio por la rapidez angular, ¿no? Ajá, el radio por la rapidez angular. Y esas relaciones ahorita las vamos a ver una a una, paso a paso. Porque la cantidad lineal está relacionada con el radio y la cantidad angular. Ahorita las revisamos con más calma. Bien, ¿qué opinan de la segunda? La rapidez angular corresponde a... La variación de la posición angular respecto al tiempo. Sí, para eso es de la posición angular respecto al tiempo. ¿Listo? Quiere decir que la rapidez angular es básicamente la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Al canal vamos a mirar aquí rapidez, estamos hablando de, bueno, aquí no me dice si es rapidez media o rapidez instantánea, pero podemos hablar del mismo concepto. ¿Qué opinan de este? ¿Cuáles son las unidades de aceleración angular? Radianes sobre segundos al cuadrado. A ver, profe. Muy bien. ¿Listo? Radianes sobre segundos al cuadrado. No es como la de aceleración que era simplemente metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Pero cuando yo multiplico radianes sobre segundo al cuadrado por metros, es decir, por el radio, me va a dar metros sobre segundo al cuadrado. O sea, la relación siempre vamos a tenerla así. Relación lineal igual a R por la cantidad angular. Esto lo miramos con calma. De estas cuatro oraciones, ¿cuál es falsa? ¿Qué opinan? La miramos una a una si quieren. Por ejemplo, esta. En un movimiento circular uniforme, ¿la aceleración total es igual a la aceleración normal? No, porque faltaría la tangencial, ¿no? Pero aquí me están diciendo que es un movimiento circular uniforme. Quiere decir que la magnitud de la velocidad lineal, ojo, la magnitud de la velocidad lineal y de hecho la magnitud de la velocidad angular son siempre constantes. ¿Listo? Y recuerden algo que ya les había hablado un poco, para que la aceleración crezca, para que la velocidad crezca, perdón, en magnitud necesita una aceleración que vaya con ella. La aceleración normal o aceleración centrípeta, que son exactamente las mismas, es una aceleración que tiene 90 grados con la velocidad.
O sea, siempre me está apuntando hacia el centro de la circunferencia. Entonces, cuando tenemos solamente aceleración normal, es que podemos llegar a tener un movimiento circular uniforme. Esta es completamente cierta. Profesor, qué Esta pena. es completamente verdadera. Es que profe, es que yo marqué las respuestas así y en la autoevaluación me salió que los aciertos fue solo la mitad, ¿Pero tú marcó 2? ¿no? O sea, no se pueden marcar dos. ¿Cómo así que los aciertos fueron la mitad? No entiendo. De esta pregunta, Anderson. Anderson. Se quedó Profe, quieto. creo que es la D, profe. Bueno, ¿qué opinan de la segunda? ¿La velocidad siempre perpendicular a la aceleración? Ok, creo que Anderson se murió. Ojo, la, Más o menos. la segunda, ¿la velocidad siempre perpendicular a la aceleración? A la centrípeta sí. A la aceleración centrípeta sí, no, a la aceleración tangencial. Porque al fin y al cabo la velocidad es tangente a la trayectoria y la aceleración tangencial lleva ese nombre de tangencial, es porque es tangente a la trayectoria. Pero la velocidad necesita el nombre tangencial porque la velocidad siempre lo es. Será un poquito redundante. Esta parece ser, ¿de acuerdo? La velocidad no es siempre perpendicular a la aceleración. Sería en el caso de arriba. O sea, si solo tuviéramos una aceleración normal, entonces podemos llegar a hablar de que la velocidad es siempre perpendicular a la aceleración. Pero si tenemos una aceleración normal y una aceleración tangencial, la suma de las dos componentes de la aceleración me darían en otra dirección. No tiene por qué ir ni en dirección normal ni en dirección tangencial. Sería simplemente un angulito con respecto a la velocidad. Por lo tanto, no será perpendicular. Entonces, esta tiene pinta. ¿Listo? ¿Qué opinan de la C? La dirección de la velocidad siempre va dirigida en la dirección del vector unitario tangencial. Lo acabamos de hablar. O sea, totalmente cierto. Exacto. ¿Sí? La velocidad siempre Esa, va esa en afirma la dirección anterior. tangencial. Bueno, y D, en un movimiento circular, la velocidad es siempre perpendicular al vector de posición. ¿Es cierto o no? Sí, si nosotros miramos la posición desde el centro de la circunferencia hasta la posición de la partícula. En ese caso también será cierto. Es decir, yo estoy en una rueda de la fortuna o en una cosita esas de niños que da vueltas y me hago en todo el centro. Yo ubico el niño y lo miro desde el centro, pues es decir, con mi mano ubico el radio señalándolo. Y él se está moviendo siempre en una dirección perpendicular, siempre va hacia mi izquierda, por así decirlo, pero yo estoy girando con él, ¿no? Entonces siempre hay un ángulo de 90 grados entre donde el niño se está moviendo y desde donde yo lo miro. O sea, siempre vamos a tener una 90 grados entre la posición y la velocidad. O sea, que esa también es cierta. La única que es falsa, definitivamente, es la segunda. Es lo que me decía Anders. Usted colocó la segunda y le dio mal, ¿no? Sí. Bueno, exceptuando esa, en las otras tres preguntas coloqué esas respuestas y el resultado que me apareció fue solo que la mitad me quedaron bien. Pero No ¿sabe sé si... exactamente cuál es la que estaba? Túvele pantallazo a la respuesta. O sea, que está Profe, marcada como mal porque yo lo puedo corregir manualmente, señor. Ah, porque cuando es uniforme no tiene aceleración tangencial. Porque la aceleración tangencial es la única que puede modificar la velocidad, la magnitud de la velocidad. Ah, la normal es la dirección, ¿no? La normal es la única necesaria para que haya movimiento circular. Si no hay normal, no hay movimiento circular. profe, qué pena. El problema es que no se puede hacer, bueno, con las autoevaluaciones no se puede hacer revisión, entonces no sé si usted tiene la manera de poder ver desde la cuenta de profesor. ¿Seguro que no puede hacer revisión? No, señor. A mí me han mandado pantallazos de cosas mal a veces. Ah, pero eso es mientras se contesta la autoevaluación. Después no se puede hacer revisión de las respuestas. ¿Usted tiene clase ahorita a las 8? Después de esta.
Sí, señor. A las 10. También. A Descanso las por ahí. 4 de la tarde. A esa hora termino. Bueno, a las 4 pero en punto. Me escribe por Discord, yo me conecto y miramos eso rápidamente. Sí, señor. Listo, porque yo sí tengo o sea, de corrido, pero yo hago pausas a esas horas exactas. Entonces ahí puedo mirarlo. Bueno, Ah, ok, listo, profe, gracias. me avisa. Ok, dice, un automóvil se desplaza a lo largo de una curva de forma circular con rapidez constante. En este caso, ¿qué pasa con la velocidad y la aceleración durante el trayecto? Ojo, tenemos una rapidez constante, quiere decir que la magnitud de la velocidad es constante, ¿no? ¿Qué pasa con los dos vectores? Es lo que me están preguntando. ¿Qué pasa con el Yo vector de digo velocidad y que la aceleración? La ambos son constantes, ¿no? Porque si no hay aceleración normal, igual. Bueno, pero aquí cuando me dicen, ah, bueno, ojo, si me dice que la aceleración normal es igual a cero, entonces no hay curva. Es decir, usted sin aceleración normal no puede llegar a tener movimiento circular. Esa es la única aceleración que no es opcional. ¿Listo? Y me están preguntando qué pasa con la velocidad y la aceleración, no con la magnitud. Es decir, me están preguntando qué pasa con los dos vectores de velocidad y aceleración en todo el recorrido. Entonces deben Son permanecer constantes. constantes. ¿Seguro permanecen constantes? O sea, lo que cambian es la dirección. Es que, ojo, un vector tiene dos cosas. Tiene magnitud del vector y tiene dirección del vector. Y aquí en ninguna parte me está diciendo la magnitud del vector, o la magnitud de la velocidad, o la magnitud de la aceleración. Cuando yo digo la aceleración cambia o mi velocidad cambia, yo puedo llegar a tener la magnitud de la velocidad constante, pero cambiar las direcciones vectoriales, o sea, cambiar el ángulo completamente. Eso nunca me va a depender. ¿Listo? Entonces, cuando decimos qué pasa con la velocidad y la aceleración del trayecto, los dos están cambiando de dirección, siempre, siempre. Aquí en este caso, si la rapidez es constante, el ángulo entre los dos es 90 grados. Siempre va a estar el normal apuntándome al centro y la velocidad tangencial. Van a tener el mismo largo del vector, pero van a estar cambiando siempre. Por ejemplo, mi movimiento puede estar a la derecha. Entonces, el vector normal me apunta hacia la izquierda y el vector de velocidad me apunta hacia arriba, si la rapidez es positiva. ¿Listo? ¿Qué opinan de la segunda? Teniendo en cuenta el carácter vectoral de la velocidad angular, ¿cuál es la dirección de la velocidad angular de las manecillas de un reloj de pared? Regla a la mano derecha. ¿Sí vieron esa relación? profe, el vector va hacia la pared, entra. ¿Qué opinan? Creería que, bueno, el vector es tangente a la trayectoria trazada en el extremo de la manecilla. Yo creo que pasemos a la parte de mirar las análisis mejor y ahí volvemos acá. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos aquí porque hay análisis de entornos. Ok. Voy a trazar por aquí un movimiento circular y vamos llenando algunas cositas. Por ejemplo, esto puede ser. Sí, espera, lo borré por error.
Voy a dejar ahí la herramienta. Ok. Cuando nosotros tenemos un movimiento circular como este, nosotros podemos llegar a tener una transformación, ¿sí? Imagínense que este movimiento circular es el planeta Tierra. Es el planeta Tierra, así de sencillo. Entonces, cuando yo llego y tengo el planeta Tierra, o primero hagamos un ejemplo un poquito más pequeño, cuando yo tengo una cuerda y se la paso a una persona, hay una relación entre esta longitud de la cuerda que él va dejando, o esta longitud de la cuerda que él va dejando, por ejemplo acá, puedo llegar a dibujarla como S, ¿sí? Y la relación de longitud de arco. Esta relación es ese segmento de la cuerda que se va dejando sobre del movimiento circular, es una cierta longitud, ¿de acuerdo? Y esa longitud es lineal. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a organizar esa cuerda como una línea recta. Puedo llegar y decir, ojo, esta fue la longitud S. Y son exactamente el mismo valor. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes recuerdan o han visto la relación entre longitud de arco, el ángulo que se forma desde la posición inicial hasta la posición final, que lo voy a definir como teta, y la longitud de la distancia del eje de rotación hasta R? O sea, esas tres medidas son bastante importantes, y es la relación de longitud de arco con el radio del ángulo teta. ¿Sí lo conocen? Ajá, ¿cuál es? Radial. ¿Cómo? ¿Cómo, Néstor? Néstor, Radial. ¿un radial? No, lo que me refiero es, esa longitud de arco, ese es el producto de usted coger, por ejemplo, una cuerda de 1 metro, ¿sí? Sostenerla en el centro, que un amigo suyo la estire y hacer un barrido angular. Es decir, es el producto de R por teta. Su longitud de arco, S, es igual a hacer el barrido de R por teta. Usted tiene una cuerda de cierta longitud, 2 metros, 3 metros, 4 metros, y usted hace un barrido de 90 grados, 20, 30, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esta relación? Y es de hecho la relación más importante del movimiento circular, porque es la base de una relación lineal que me representa a mí un barrido, una longitud de arco, pero también me puede representar una posición. Por ejemplo, yo podría llegar y definir este punto como mi posición inicial, ¿ok? Quiere decir que esta sería mi posición en la que va a comenzar el movimiento, y cualquier longitud de S, ya que esta es mi posición inicial, pues sería simplemente mi espacio recorrido o mi posición final. Así de sencillo. Entonces, acá yo tengo dos cosas. Una entre el mundo lineal, mi posición lineal, o mi espacio recorrido lineal, o como usted lo quiera ver, y algo que es angular, que es teta. Por ejemplo, yo les podría llegar a decir, para ir de Bucaramanga a Lebrija, usted tiene que recorrer 30 kilómetros, o 40, lo que sea, 100, en dirección sureste, una cosa así. ¿Listo? Es una posibilidad de decir una dirección de cómo ir a Lebrija. O podría llegar a decirles, usted tiene que, desde el centro de la Tierra, y usted ya conoce el centro de la Tierra, rotar en dirección sureste 20,00 algo grados radianes. O sea, yo podría dar los dos tipos de coordenadas, ¿de acuerdo? La más normal es llegar y decir, oiga, mi línea recta, que estamos sobre la Tierra, pues es simplemente una cierta distancia de longitud. Pero también podríamos dar las direcciones o las coordenadas en ángulos de la superficie de la Tierra, suponiendo que el radio de la Tierra es constante. ¿De acuerdo? Son simplemente sistemas de coordenadas.
para un movimiento circular, Coordenadas polares, ¿no, profe? sí, entonces yo podría llegar a describirle a usted una posición sobre un círculo con R y con θ, o podría llegar a decirle cuánto fue la longitud o el desplazamiento que se tuvo. Bien, la parte de la izquierda funciona exactamente igual a lo lineal. Aquí podría de hecho reemplazar este S por un X. A usted de pronto le parece un poquito más común. Pero bueno, no se utiliza X, se utiliza un S para decir que es una posición sobre una circunferencia. Perdón. Entonces esta es posición lineal ¿ok? Sobre una circunferencia. Y ese θ que tenemos acá, esta es simplemente una posición angular. ¿Listo? Lo van a tener aquí las coordenadas lineales a la parte de la izquierda y las coordenadas angulares a la parte de la derecha, es que yo puedo llegar y enlazarlas muy fácilmente y puedo llegar a obtener muchas más cosas simplemente derivando. Por ejemplo, ¿qué es la derivada de la posición con respecto al tiempo? La velocidad. La velocidad. Aquí puedo llegar y derivar esto con respecto al tiempo a la parte de la izquierda y a la parte de la derecha y obtener el valor de la velocidad. De la parte de la izquierda, por supuesto, es decir, calcular por acá un ds de θ, ds de t, perdón, que sería igual a la velocidad. Ojo, solamente estoy tomando aquí magnitud, ¿no? Solamente estoy tomando magnitud. Obtengo la velocidad que es lineal. ¿Listo? Y de derivar al otro lado, es decir, de sacar la derivada con respecto al tiempo de r por θ, voy a obtener lo siguiente. Está cambiando la longitud del radio, está cambiando la dimensión del radio de la circunferencia con respecto al tiempo. Es una constante, ¿cierto? Tenemos un círculo constante. Quiere decir que este radio lo puedo sacar del resultado de la derivada. Y este θ, pues cuando yo derivo una posición, solamente que aquí le pongo un nuevo nombre, un nuevo apellido, que es posición angular, con respecto al tiempo, pues voy a obtener una velocidad angular. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la relación entre algo lineal y algo angular. Por lo tanto, aquí podemos llegar a ver la misma relación que teníamos antes. B igual a R por omega. Y las unidades se tienen que mantener, ¿no? Así que si aquí de la izquierda, perdón, tenemos, por ejemplo, metros sobre segundo, que son de velocidad, aquí a la derecha también tenemos que tener metros sobre segundo. ¿Bien? Pero, ¿cómo está dividida la parte de la derecha? Pues tenemos aquí metros por 1 sobre segundo. O ese 1 sobre segundo también se puede escribir radianes sobre segundo, que son unidades angulares. Pero ¿cuál es la diferencia entre 1 sobre segundo y radian sobre segundo? Ambas unidades son válidas. Al fin y al cabo, el radian nunca va a tener un peso de unidades propio. Radianes son casi que unidades a dimensión, son unidades adimensionales. ¿De acuerdo? No van a tener absolutamente ninguna dimensión. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos dos relaciones importantes. La relación de la posición angular con la posición lineal y la relación de la velocidad angular con la velocidad lineal. Y mire que se parecen muchísimo esas dos ecuaciones, casi idénticas. Podría seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Repitiendo lo mismo. Es decir, voy a derivar la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué me da esa derivada? Aceleración. La aceleración. La aceleración. Ahorita vamos a hacerle algún cambio a esa ecuación pequeñito. Ok. Aceleración. Por el otro lado vamos a tener R por aceleración también, pero ¿qué tipo de aceleración sería? No puede ser aceleración lineal, ¿no? Angular. Aceleración angular. Y esa aceleración angular se representa con alfa. Es decir, esta es velocidad angular. Omega. O W, como siempre le dicen. Y a esta es la aceleración angular.
¿Listo? Bien. Hay un problema solamente con esa aceleración, que todavía no está completa. Le falta algo. Recuerden que hay dos aceleraciones. Hay la aceleración total, hay la aceleración normal y hay la aceleración tangencial. ¿Qué tipo de aceleración es esta que puede llegar a cambiar la magnitud de la velocidad? Es decir, la aceleración, voy a escribirlo por acá, Profe, la aceleración A es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Puede llegar a cambiar esta velocidad, por lo tanto no es cualquier aceleración. ¿Cuál aceleración sería? ¿Aceleración normal o aceleración tangencial que va con la velocidad? Tangencial. 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 profe, abajo dice aceleración angular y angular, W y alfa. Abajo donde acá, Sí, velocidad. ok, gracias. Este omega, mejor llámalo así, es velocidad angular y este alfa es aceleración angular. ¿Listo? Voy a Listo. llegar a tomar algunas cosas aquí, pequeñas. Básicamente esto. Ah, ok. Creo que ya lo hicimos. De hecho, me dan ganas de copiar eso también. Venga, pues. Ok. Esto es básicamente lo que podemos llegar a sacar en limpio de la parte anterior. Bien. Tenemos la relación entre longitud de arco es igual a r por teta. Tenemos, cuando lo derivamos con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad con respecto al tiempo. Y si lo derivamos de nuevo, obtenemos la aceleración del movimiento. Podemos llegar a escribir esas ecuaciones también, es decir, mi velocidad angular va a ser igual al cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Okay? Y mi aceleración angular es igual al cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Mire que estas ecuaciones son homónimas, son igualitas, son la misma cosa, solamente que le estoy colocando una palabrita extra que es angular a las relaciones que nosotros tenemos para movimiento lineal. ¿De acuerdo? Es decir, aquí teníamos velocidad igual al cambio de la posición con respecto al tiempo. Aceleración igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Estas dos ecuaciones diferenciales era todo lo que necesitábamos para hallar el trío de ecuaciones que me describían a mí el movimiento en una y en dos dimensiones. No necesitamos más. Si teníamos de izquierda a derecha, entonces derivábamos. Si teníamos de derecha a izquierda, entonces integrábamos. Pero es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y el procedimiento es exactamente lo mismo para hallar las ecuaciones de movimiento, que las podemos hallar. Pero pues no lo tenemos que hacer todo, que ya sabemos que nos va a dar, básicamente. Ahorita lo dejamos un poquito en claro. Ok. Aquí vale la pena ver un poco los vectores. Y para eso quiero primero dibujar el vector de posición inicial. Esto que tenemos aquí en todo el centro de la circunferencia puede ser mi punto de origen. ¿Listo? Desde ese punto de origen hasta cualquier punto de la circunferencia, voy a dibujarlo por acá. Y ahí en ese punto voy a dibujar una partícula. Me está quedando por debajo. ¿Listo? ¿Qué vector es este que acabo de dibujar? El vector de posición. Ese vector se puede escribir como un R minúscula
O para mantener, digamos, esta notación que están utilizando acá, una R mayúscula puede ser. Pero es lo mismo, es un vector de posición, ¿de acuerdo? Quiere decir que ese vector de posición, si lo queremos escribir vectorialmente, pues va a tener componentes de coseno, de seno, como lo describí en el video, pero es un poquito más largo. Aquí me interesan más los conceptos de transformadas de vectores, por ejemplo. Bien, tenemos un vector que apunta a cualquier punto de la circunferencia. Si yo quiero llegar y dibujar en ese punto la velocidad, tengo dos opciones. Puedo dibujar la velocidad lineal hacia acá o hacia acá. ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Así que podría dibujarlo en sentido, digamos ahorita, hacia abajo y un sentido hacia arriba en ese punto, ¿de acuerdo? Pero hay una forma más general de llamarlo. ¿Se acuerdan cuál era la forma que yo les decía que era la manera más sencilla de llegar y decirlo? Del movimiento. Y la cual vamos a usar en un sentido horario o sentido antihorario. Por ejemplo, si yo dejo el de abajo, mi movimiento sería en un sentido antihorario o sentido horario. Antihorario. Antihorario. Quiere decir que acá voy a definir mi vector de velocidad. Y si yo tengo un sentido antihorario, ¿qué movimiento tengo? ¿Un movimiento positivo o un movimiento negativo de manera circular? Negativo. Negativo. Depende. Hay solo una pregunta. ¿Está siguiendo la convención de ángulos? Sí, porque se descuadró. Bueno, Ahí es positivo, ¿no? en serio. Si yo tengo la velocidad así, mi movimiento está siguiendo la convención de ángulos, quiere decir que mi ángulo θ está creciendo del primero, segundo, tercer cuadrante. Exacto. ¿Lo hace o no? Sí está creciendo. Lo hace. Entonces, esta convención me está diciendo que la velocidad angular, la magnitud, Aumenta, ¿no? es positiva, aumenta. Sí. ¿Listo? Por lo tanto, si yo tengo la velocidad en el otro sentido, esa velocidad angular sería negativa. ¿Ok? Movimientos antihorarios. Velocidad angular positiva. ¿Listo? Y movimiento horario negativo, entonces no vale la pena escribirlo. Ok. Hay otro vector que vale la pena dibujar, de hecho dos vectores. Y serían los siguientes, serían los vectores de aceleración, ¿cierto? Entonces, hay un vector que va hacia el centro de la circunferencia y hay otro vector que va con la velocidad. O podría ir en contra de la velocidad. Ahorita lo miramos. Por ejemplo, este vector sería el vector de aceleración normal o también el vector de aceleración centrípeta. Es exactamente el mismo. ¿Listo? Simplemente que ese vector me apunta hacia el centro de la circunferencia. Ese vector es necesario siempre tenerlo para tener un movimiento circular. Y el otro vector, el que va con la velocidad, es el vector de aceleración tangencial. ¿De acuerdo? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Es posible que el vector de aceleración y el vector de velocidad vayan en direcciones opuestas? Por ejemplo. Pero entonces la velocidad iría disminuyendo. Exacto, pero van en la misma dirección, vectorial, pero digamos en sentido opuesto. ¿Listo? Aquí podemos tener este vector de aceleración tangencial hacia atrás, lo que quiere decir que este vector de aceleración tangencial es negativo, su magnitud. O sea, tenemos aquí una aceleración angular que podría llegar a ser negativa. ¿Listo? Eso lo miramos ahora más adelante. Y sí, ese vector de aceleración tangencial está haciendo que el vector de velocidad vaya disminuyendo con respecto al tiempo y cada vez se haga un poco más pequeño. Profesor, y si el vector que se va distanciando del centro es el de centrípeta, ¿termina haciendo una espiral? Termina, ¿cuál vector, cuál vector, cuál vector? El de aceleración normal. Se va distanciando. O sea, que cada vez sea más grande. Ah, sí, Sí, sí. claro, por supuesto. Pero es un movimiento un poco más general, ¿no? En donde, digamos,
él no alcanza a crecer lo suficiente, o sea, él no alcanza a mantener la velocidad al cuadrado sobre el radio. No sé si alcanzaron a ver ese término, creo que está en los videos, ¿no? De aceleración normal. O sea, este término no alcanza a ser lo suficientemente grande como para que el movimiento, uy, perdón, sobre el radio, como para que el movimiento sea circular. Entonces empezamos a tener un movimiento que puede llegar a ser una espiral, o sea, que vaya creciendo. Estoy muy mal dibujando. Vale, entonces, pero digamos que él siempre va a apuntar hacia el centro, no hay manera de que Siempre, cambie. siempre. Así como la aceleración tangencial siempre va a apuntar hacia la velocidad. Vale, gracias. Y ahí es cuando uno llega y dice, bueno, aquí tengo dos componentes de un vector. Al fin y al cabo el vector de aceleración es uno solo, pero pues hablamos de dos porque nos interesan muchísimo esos componentes. Y como tengo dos componentes, me interesa también sumarlas. Y esa suma es la aceleración total. ¿Ok? O sea que vectorialmente nosotros podemos llegar y hablar, mi vector de aceleración va a ser igual a la aceleración normal o centrípeta, como quieran hablarle, más la aceleración tangencial. Y eso me define aquí dos componentes. Siempre, cualquier vector, podemos decir mi componente en X más la componente en Y, y ese es mi vector A, ¿cierto? Siempre podemos llegar a hacer esa clase de sumas vectoriales. Y podemos llegar a calcular incluso la magnitud. Como la magnitud de un vector es la suma de las componentes al cuadrado, pues podemos llegar a calcularlo. Mi A sería igual a, mire que los tenemos, R alfa y velocidad al cuadrado sobre R. La velocidad al cuadrado sobre R más R alfa al cuadrado y sacamos raíz de todo. Es decir, podemos hacer muchas cosas. ¿Listo? La parte vectorial del movimiento circular, digamos que para este corte no es como tan trascendental, pero estas relaciones que estamos trabajando aquí sí lo son. Estas relaciones que estamos trabajando acá. ¿Listo? Miren algo interesante. Aquí tengo el plano del movimiento circular. Ya tenemos dibujada la aceleración tangencial que va con la velocidad, la aceleración normal que de hecho va en contra del radio, pero va en el mismo sentido, en la misma dirección vectorial, y que la suma de la normal más la tangencial es la aceleración. La normal no es opcional, la normal siempre va. ¿Qué pasa si la aceleración tangencial es igual a cero? Es decir, si la velocidad es constante, porque automáticamente cuando yo digo la aceleración tangencial es igual a cero, estoy diciendo esto, aceleración tangencial igual cambio de la velocidad con expectativa. ¿Sí? Si la aceleración tangencial es igual a cero, ¿cuánto es mi aceleración angular? Cero. Y si la aceleración tangencial es igual a cero, ¿cuánto es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo? Cero. Por lo tanto, ¿cuánto es la velocidad? La magnitud. La magnitud constante. Constante. No está cambiando. Entonces estoy desapareciendo esta componente. ¿En qué dirección me queda la aceleración total? Hacia el centro. Hacia el centro. Quiere decir que la única aceleración que va a haber es aceleración centrípeta. Y ese es un movimiento muy específico del movimiento circular. ¿Ok? Ese es el movimiento cuando nosotros tenemos una rapidez angular constante. Y podemos llegar a describirlo así. ¿Listo? Podemos llegar a verlo de una vez. Profe, en el caso entonces que la aceleración tangencial es cero, la posición es lineal, ¿no? Digámoslo así en ese caso. La tangencial es cero. ¿Esta? Sí, o sea, viene siendo la velocidad constante y la posición viene siendo lineal. Ojo, esta aceleración me da la curvatura, porque le está ordenando, usted tiene que apuntar hacia acá, pero nunca la va a alcanzar, ¿de acuerdo? Cuando la posición de la partícula esté aquí, por ejemplo, la velocidad es tangente a la trayectoria, es decir, va hacia la derecha, y la aceleración centrípeta va hacia arriba. O sea, siempre le está diciendo, tiene que apuntar hacia acá, tiene que apuntar hacia acá, tiene que apuntar hacia acá, pero nunca lo va a No, lograr.
En el Sí, momento en no, el que yo desaparezca esa orden, en el momento en el que la aceleración normal desaparece, ahí sí tenemos un movimiento rectilíneo. yo hablaba era sobre la gráfica, profe, de posición. Por eso, esta que tenemos aquí. ¿Sí? Ah, ok, sí. Por eso. O sea, esta aceleración es opcional, pero no me define el movimiento circular. La única que lo hace es esta. Y esta no es opcional para tener el movimiento circular. Le pongo el ejemplo, o le adelanto un poquito del tema. Esta aceleración la proporciona una fuerza. Yo tengo aquí mi mano y tengo una cuerda y tengo un objeto dando vueltas. ¿Listo? Tengo un objeto dando vueltas, una cauchera o algo por el estilo, una onda que le llaman. Bien, si mi cuerda se me rompe, esa cuerda ya no me va a proporcionar esta aceleración. ¿Qué va a pasar con la piedra? Sale volando. Sale Sale volando en volando. línea ¿En recta. qué forma? Exacto, en línea recta. Un carro va en una curva, va haciendo una trayectoria circular. La fricción con la llanta y el pavimento tiene que proporcionar esta aceleración normal en la curva. Falla la adhesión de la llanta con el piso. ¿Qué pasa con el carro? Se sale y lo hace en línea recta. ¿Listo? La aceleración del motor, por supuesto, tiene que proporcionar esta aceleración tangencial, pero también la llanta tiene que proporcionar la adhesión necesaria para que esa aceleración exista y tiene que proporcionarla de esta dirección. Las llantas de los carros tienen estrías omnidireccionales, o sea, no tienen estrías simplemente horizontales o verticales, las tienen en diferentes direcciones porque el carro está sometido a fuerzas en muchas direcciones. La Entonces, fuerza de fricción también influye, ¿no? y la fuerza de fricción tiene que ser lo más grande posible. Esos son de los casos en los que la fricción no me impide el movimiento, sino que me ayuda a que haya movimiento. Sin fricción entre la llanta y el pavimento no hay movimiento. ¿Ok? Entonces, eh, con esto es relativamente suficiente. Vamos a mirar un pedacito acá. El movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme es cuando nosotros tenemos una componente que es con algo bastante claro. Este movimiento circular uniforme se me aplica cuando nosotros no vamos a tener una aceleración tangencial. Es decir, que la velocidad lineal es constante. ¿De acuerdo? Quiere decir que no hay aceleración tangencial, podemos llegar aquí a tachar. Tampoco hay aceleración angular y mi velocidad, por tanto, es constante. ¿Listo? Si esa velocidad es constante, esta constante. ¿Qué quiere decir de la velocidad angular? Que también va a ser constante. ¿Listo? Y si esa velocidad es constante, ¿qué pasa con las posiciones, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando tenemos una velocidad constante? ¿Cuánto me da las posiciones? Profesor, movimiento circular uniforme, no hay aceleración tangencial y tampoco velocidad tangencial. Es lo que acabo de decir. Aceleración tangencial, ni... ¿Ni qué? Velocidad tangencial. ¿Qué fue lo que dijo? No. Lo que le acabo de decir es, aceleración tangencial no hay. Por lo tanto, la velocidad, que siempre es tangente, por eso no vale la pena decir la velocidad tangencial, es constante. Ah, listo. ¿Y qué pasa cuando la velocidad es constante? ¿Cómo es la posición con respecto al tiempo? Lineal. Lineal. Por lo Profe, tanto, aquí a también eso vamos era a tener cuando, una ecuación lineal. a eso era lo que me refería ahorita cuando le dije que era lineal. Ah, ok, listo. Perfecto. Y sí, tiene toda la razón. Entonces, eso aquí rayado, vamos a hacerlo. ¿Listo? Ok. Entonces, muy parecido al movimiento rectilíneo. Tenemos acá una aceleración angular que es igual a 0. Vamos a tener una velocidad angular que es constante. Por lo tanto, vamos a tener una posición angular lineal. No sé si lo notan, pero estas ecuaciones son exactamente iguales. Perdón. A estas. Dámosle X. ¿Ok? Quiere decir que no tenemos que llegar a repetir el tema de las integrales que nosotros ya hicimos.
Igual, podemos llegar a mirar. Aceleración igual a cero. La parte de la derecha pues no tiene área bajo la curva, por lo tanto de la integral de la izquierda sacamos la velocidad igual a la velocidad inicial. Integramos de esto, lo tenemos aquí una constante, ahora me va a dar lineal. Y de la integral de la izquierda sacamos de la posición inicial que va a la derecha. Y esas son las tres ecuaciones que necesitamos para movimiento circular uniforme. ¿Estamos? No necesitamos nada más. ¿Listo? Señor. Ok. Aquí vale la pena hacer un pequeño análisis adicional y es simplemente transformar la última ecuación. Voy a coger por aquí este teta y lo voy a pasar para la izquierda, la teta sub 0. ¿Ok? Y voy a calcular aquí un delta de teta. Delta de teta igual a omega 0 por el tiempo. Listo. Voy a convertir este omega 0 y lo voy a dejar hasta ahí. Listo, ahorita volvemos acá. Bien. Una pregunta. Este movimiento que es a velocidad constante, yo podría llegar a contabilizarlo. Es decir, yo podría llegar a decir, si lo mido en 5 segundos y dio 2 vueltas, ¿qué pasaría en 10 segundos? ¿Cuántas vueltas debería dar? 4. 4. ¿Por qué? Porque siempre lo tenemos a una velocidad constante, es decir, a un ritmo constante. Y cuando tenemos cosas a ritmo constante, podemos hablar de un movimiento periódico, ¿sí? Es decir, algo se está moviendo en una manera circular, está yendo y viniendo, yo puedo llegar a predecir el movimiento. Puedo llegar a hablar de cosas como periodo y puedo llegar a hablar de cosas como frecuencia. ¿Qué tan rápido ocurre? La definición de periodo se puede ver, no me acuerdo si en el video lo hacían con una T o con una P. Por ejemplo, ¿no recuerdan? Ni idea. Bueno, en fin. La definición de periodo se tiende a dar como el tiempo. Para que alguien escriba en chat, pero no veo. ¿Cómo así? ¿No vieron los videos? ¿O me estoy adelantando? Creo que usted se está adelantando, profe. ¿Por qué? Movimiento circular. ¿No vieron más que un video de movimiento circular? Yo les dije que tenían que estar uno delante mío. Bueno, entonces mírenlo y este tema lo vemos mañana. Igual ya acabó el tiempo. ¿Listo? Pero Señor. No, mírenlo para mañana. Ya son las 7:55. Ah, no, mañana no. El jueves. El jueves. pero eso está fácil. ¿Listo? Lo veremos para el jueves, que ya va a entrar el otro docente. Por favor, repasen un poco de esto. Lo que les digo, la parte vectorial la vamos a ver después con más calma para otros cortes. Miren que este plano, el plano del movimiento circular, no tiene absolutamente ningún vector de movimiento circular. Es decir, ¿dónde está el vector de teta? Porque existe, se puede llegar a dibujar. ¿Dónde está el vector de omega? ¿Dónde está el vector de alfa? No están. En el plano del movimiento circular están todos los vectores lineales, ninguno circular. ¿De acuerdo? Perpendicular a este plano sí están todos los demás, en el eje, saliendo del tablero o entrando. Pero no están acá esos vectores. Entonces ese pedazo no hace falta. En el video de pronto hay unas cosas que pueden llegar a ser complicadas, pero mírenlo con detalle. ¿Listo? Y hablamos la próxima clase. Bueno, los Y dejo. respondiendo a la pregunta anterior, entonces, ¿cuál era la respuesta del... ¿Cuál? ¿Cuál La de las pregunta? manecillas. La de las manecillas. Ah, La ok. que quedó pendiente, profe. Esta. Bueno, aquí tenemos la parte vectorial, es así. Hay que hacer ese resultado de producto cruz. Quiere decir que si yo tengo un movimiento en dirección antihoraria, por ejemplo, aunque esto es de manecillas del reloj, ok, este es un movimiento horario, ¿no? Tenemos la velocidad en ese sentido. Yo tengo que tener una velocidad angular que operada con el radio me dé la dirección B. Por ejemplo, si va saliendo del tablero hacia afuera en una dirección positiva
y cierro en R, me da una dirección de B antihoraria. Pero si yo introduzco omega en dirección de menos z, entrando del tablero, por ejemplo, y cierro en dirección de R, me da la dirección horaria. O sea, omega tendría que estar entrando en la pared. Omega tiene la dirección de z negativo. Omega va entrando en el plano de movimiento circular porque la dirección es antihoraria. Eso, y tiene sentido. Mi movimiento antihorario tiene velocidad positiva, vectorial, y mi movimiento horario tiene velocidad negativa, vectorial. Algo muy parecido a lo que habíamos hablado acá, pero solamente en magnitud. ¿Listo? Solo que vectorialmente me tiene que seguir con esta relación, esta ecuación. ¿Cuál es la autoevaluación de movimiento parabólico? Eso es para la semana pasada. Ah, listo, yo lo hago. Bueno. ¿Y las otras? Ok. Listo, los dejo ya. Chao, chao, chao. Gracias por venir. Chao, profesor, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe.